¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a esta segunda sesión que hemos preparado para ustedes. En esta oportunidad vamos a tocar un tema sumamente importante durante la adolescencia y tiene que ver con las emociones mixtas. Vamos a tocar este tema dado que es sumamente importante comprender, entender las emociones que cada uno puede estar sintiendo y sobre todo en la adolescencia para poder entender las situaciones que a uno le pasa o de repente ayudarlos a que ustedes puedan comprender quiénes son o cómo se sienten, porque lo que sucede normalmente es que cuando uno llega a la adolescencia comenzamos a sentir varios cambios que nos atemorizan y no le prestamos atención a lo que realmente significa la emoción, de dónde proviene, por qué se despertó y cómo puedo hacer yo para cambiarla. Entonces, si durante la adolescencia ustedes son capaces de identificar qué es lo que están sintiendo, de dónde proviene, va a ser mucho más fácil que encuentren una solución a ese problema que tanto les está generando pensamientos en su cabeza. Y además les va a ayudar, por ejemplo, a que puedas alcanzar tus objetivos cuando tú quieres de repente obtener una mejor nota. Y a veces ha pasado una situación, pero no sé por qué, no tengo ánimos de levantarme, no tengo ánimos de hacer la tarea. Hay que comprender de dónde proviene y qué es lo que está despertando ese tipo de emociones. De repente es una emoción mixta y por eso es que queremos darle bastante énfasis el día de hoy. Y además, dado que estamos pasando bastante tiempo en casa, de repente están nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestros padres y no hemos estado, tan acostumbrados a estar todos juntos. Entonces, para poder llevarnos mejor, es importante entender también qué es lo que están pasando los demás, de esas emociones que así como yo puedo despertar algunas, nuestra familia también puede despertar. Entonces eso también nos va a ayudar a poder llevarnos mejor y a sentirnos mejor cada uno de nosotros. Pero nada de esto sería posible si no fuera por el esfuerzo de Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos pues diseñamos todos estos programas para ustedes y que tenemos mucha ilusión de que los pongan en práctica y que les pueda servir. Entonces, para empezar, quiero mostrarles un video. Este video lo que van a encontrar son diferentes tipos de imágenes y queremos al finalizar preguntarles qué fue lo que ustedes despertaron o qué emociones consideran de que aparecieron cuando vieron el video. Entonces, los dejo con él. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Cuando vemos el video podemos despertar una serie de emociones, ¿no? De repente podríamos hablar de la melancolía o de tristeza o de repente de ver o recordar algún momento en la época que nuestras clases eran presenciales, pero ahora que no podemos asistir, entonces es un poco difícil que al menos en lo que va del año podamos regresar, ¿no? Pero a la vez de que vimos ese tipo de imágenes, también podemos darnos cuenta que cuando vemos una imagen de una familia, puede hacer que yo recuerde que estoy más tiempo con mi mamá, o que antes mi papá no lo podía ver tan seguido y porque trabajaba, pero ahora tengo más tiempo en casa, entonces eso me permite, por ejemplo, tener más conversaciones con él. Entonces, así como podemos observar un video y aparece una melancolía o aparece de repente sentirnos agradecidos por estar con ellos o por tener salud, a lo largo de su vida siempre van a aparecer una serie de emociones. En este caso hemos visto un video y han despertado diferentes tipos de emociones. Entonces las emociones son sumamente importantes porque siempre nos van a acompañar durante todas nuestras experiencias, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta para empezar la sesión de hoy es la importancia de reconocer nuestras emociones. Si yo no logro identificar lo que yo siento, entonces, ¿cómo el resto va a lograr entenderme qué es lo que yo soy o lo que yo quiero o por qué yo me estoy sintiendo de esta manera o actúo de esta otra? Entonces, las emociones que tenemos nos ayudan a tener un acceso, ¿no? A un acceso al conocimiento real
y valioso sobre quién, sobre nosotros mismos. La forma de conocerse realmente es por medio de las emociones, es uno de los principales caminos que se utiliza. Entonces, nuestra identidad siempre nos va a ayudar cuando yo sé quién soy, me sirve para, por ejemplo, para guiarme, para poder alcanzar lo que yo deseo, para poder llegar a mi propia felicidad. ¿Cómo yo puedo llegar a una felicidad si yo no sé sinceramente cuándo estoy feliz o qué cosa me está produciendo una alegría o qué es lo que me está llevando a tener pensamientos negativos o me está dando miedo? Entonces, las emociones están constantemente presentes y por ese motivo tenemos que tomarlas como experiencias que vamos a poner una idea. Cada experiencia que tú vivas, cada recuerdo que tú puedas traer de tu mente, siempre tiene alojado algún tipo de emoción. Yo tengo a mi hermano y está en la casa y yo tengo que hacer mi tarea y él agarra mis cosas. Entonces, no necesariamente yo debía hablarle de esa manera. ¿Qué fue lo que hay atrás de eso? Que yo despertara, por ejemplo, de tener ira y le hable de así a una persona que es mi familia. No tenía por qué decírselo de esa manera o no tenía por qué contestarle de esa manera. Entonces, para yo no reaccionar y no volver a repetir el error, por ejemplo, podría comenzar a darme cuenta identificando mis emociones, qué fue lo que me llevó a actuar así, ¿no? Es el primer paso cuando yo quiero cambiar. Si identifico mis emociones para que yo pueda aceptarlas y me sienta más tranquilo. De esa manera van a poder afrontar mejor los problemas. Entonces, hay que ayudarse cada uno, ¿no? Y la mejor forma es tomándose el tiempo, aprendiendo a reconocer, y eso les va a ayudar a tener un mejor rendimiento, a que no tengan una tristeza o una depresión que los vaya a hacer sentir mal. A veces, cuando estamos en un momento como este que estamos viviendo todos, uno se pone triste y trata de cambiar esa actitud, pero siente que nada de lo que haga podemos cambiar, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que ahorita no estamos en el colegio físicamente, sino que estamos cada uno en nuestras casas. Por ahora es la mejor solución que podemos tener, porque es una forma de cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestra familia. Entonces es una decisión que nos va a servir, porque eso va a ayudarnos que en el futuro vamos a saber cómo afrontar cambios drásticos en nuestra vida, porque estamos viviendo algo y lo estamos aprendiendo a vivir y estamos aprendiendo a sobrellevar un problema. No es fácil, nadie dijo que sea fácil la adolescencia, pero eso te va a ayudar a ser un adulto mucho más seguro, un adulto que va a poder avanzar en todo lo que se le proponga. Pero lo más importante es que esa experiencia la estás ganando tú. Entonces reconoce lo que sientes poco a poco, ¿no? Y sobre todo, sería importante que entendamos la diferencia entre lo que es una emoción y un sentimiento. A ver, diferencia entre emoción y sentimiento. Las emociones son algo que nosotros no podemos controlar, ¿no? Las emociones, por ejemplo, aparecen en el sistema límbico. Prácticamente aparecen sin necesidad de que yo de forma automática, tengo que pensar mucho, ¿no? Entonces, según lo que puedes encontrar tú en la teoría, cuando hablas de emociones, las emociones aparecen, son muy intensas, pero duran muy poco tiempo, por ejemplo. Y siempre van a estar presentes mientras que esté la situación. Si yo estoy en mi casa y por alguna razón se rompió algo mío, o fue mi hermanita que lo rompió, entonces yo me puedo llenar de ira o me puede dar tristeza de que perdí algo porque tengo un tema de apego, pero cuando pasa el tiempo y ya no lo tengo presente, no está. Si mi perrito, por ejemplo, cuando volteo estaba la puerta abierta y salió de la casa y comienza a llegar ese miedo dentro de mí, pero cuando voy a la puerta me pongo la máscara y voy a buscar a mi perrito, pero el perro no había salido, sino que mi mamá me dice, ¿sabes qué? No, está adentro, no ha salido. Como ya sé que no está afuera, como ya sé que no salió, simplemente ese miedo disminuye. Entonces, de esa manera tú te puedes dar cuenta que las emociones
son intensas, pero duran poco tiempo. Y si yo no estoy viviendo ese problema, simplemente ya no está. ¿Cuál es la diferencia con los sentimientos? Los sentimientos, por ejemplo, vienen de las emociones prácticamente, viene después. Y los sentimientos, según la teoría, es una emoción más un pensamiento, lo que te da como resultado es un sentimiento. Eso significa que son mucho más complejos que las emociones, no son tan básicas, no es esa parte primaria de mi cerebro, sino que lo que te sirve ese sentimiento es para darte cuenta o la interpretación de la emoción y cuando ya lo razono por medio del pensamiento. Entonces, cuando ya estás un poquito más claro de esos sentimientos, te vas a dar cuenta que así como las emociones duran poco tiempo y además podríamos decir de que nos ayudan a sobrevivir, nos ayudan a estar alerta, nos ayudan a la parte más básica que puede ser de sobrevivencia del ser humano, los sentimientos te van a ayudar a comprender a cómo manejar esa emoción, la interpretación que le estoy dando. Bien, entonces ahora podemos ya concentrarnos un poco más en las emociones. El primer grupo que siempre tratamos de entender se llaman las emociones básicas. Así como les estuve mencionando ya algunas ideas, les estuve dando. Las emociones básicas sirven para, por ejemplo, poder relacionarnos con los demás, son las que nos dirigen la conducta. Ya sabemos que son intensas, que duran muy poco tiempo, pero su propósito básicamente es enseñarnos a sobrevivir, ¿no? Desde la época antigua, el ser humano con esas emociones básicas hizo que la especie pudo sobrevivir durante tantos años, porque te ayudan a adaptarte, te ayudan a, por ejemplo, a manejar situaciones también de estrés, ¿no? Algo de las emociones, lo que siempre tienes que tener en cuenta, que no existen ni buenas ni malas. No es que esta tiene algo que yo siempre sentir para ser feliz. No. Todas las emociones lo que hacen es, te ayudan a saber cómo te estás sintiendo. El miedo nos sirve, por ejemplo, para estar más alerta. Yo con miedo, pues no debo tomar decisiones rápido. Yo con miedo tengo que tomarme una pausa, pensar mejor y qué es lo que me puede pasar. Yo por miedo voy a tomar mejores decisiones. Yo con miedo no voy a salir a la calle sin usar una mascarilla en esta época. Entonces el miedo nos está sirviendo. Pero si yo voy a pensar que el miedo solamente sirve para que yo me sienta mal, porque no voy a estar tranquilo, entonces ese miedo está direccionado de una forma negativa. Pero si tú lo llevas hacia una forma que sí te va a servir, entonces la vida va a ser mucho más fácil que te pueda ayudar, ¿no? Además, las emociones básicas también te pueden ayudar a sentirse bien. Por ejemplo, se llaman estímulos placenteros, como por ejemplo el tomar agua, el comer me hacen sentir bien. Entonces esa emoción de sentirme bien es una emoción básica. Pero debemos que darnos cuenta que hoy en día nosotros esa parte de supervivencia no es que ya está garantizada. Prácticamente no es como en la época antigua cuando uno pues tenía animales salvajes y vivía en una caverna. Entonces lo que tenemos que comenzar a ser un poquito más detallosos es si ese tipo de grupo de emociones nos está sirviendo en la actualidad, en nuestra situación actual. Porque si hablábamos de la ira, que es otra emoción también básica, en estos momentos es necesario o no. De repente la ira sirve para generar un cambio, para decir ya basta, ¿no? Estoy con una ira encima, tengo que cambiar esta situación. Pero en estos momentos me sirve tener ira. Hay que revisar eso y darnos cuenta cuál es la función real de esas emociones básicas y no dejarnos gobernar por nuestras emociones, ¿no? Hay otro grupo que son denominadas las emociones secundarias o emociones mixtas, ¿no? Esas son emociones que cuando tú combinas para producir otro tipo de emoción, ¿no? Son mucho más complejas y si podríamos ya utilizar ciertos nombres, ¿no? Si hablábamos de la vergüenza que uno puede sentir, es una mezcla entre sentir culpa y sentir miedo. No, por ejemplo, cuando hablamos de una vergüenza, como ya es más compleja, a diferencia de una básica, yo cuando tengo ira, pues mi papá tiene ira y tiene una cara molesta, pero cuando hablas de una emoción secundaria es más difícil que se note en el rostro, ¿no? Es más, hasta puede pasar más disimulada.
como por ejemplo serían los celos, ¿no? Las funciones que pueden tener las emociones secundarias, podríamos mencionar que lo que nos sirven es para adaptarnos también, ¿no? Esa es otra función importante, la parte de adaptarse. Por ejemplo, la ansiedad, que la ansiedad podríamos decir que es el miedo más la anticipación, ¿no? Motiva para, por ejemplo, prepararme del peligro, y es una forma de adaptarme a una situación. La hostilidad, por ejemplo, es para mi conducta cambia con personas que son indeseables para mí. Entonces, para evitar esa situación de estar constantemente en peleas y estar enfrentándome, uno, por ejemplo, despierta esa emoción secundaria, ¿no? De ser hostil, ¿no? De la hostilidad. El humor, por ejemplo, también estaría presente como una actitud de afiliación. ¿Eso qué significa? Que es una forma de cambiar mi estado emocional hacia algo positivo para el grupo. Siempre en los grupos hay uno de ustedes que de repente se han dado cuenta que les gusta hacer bromas y les gusta que todo el mundo esté feliz y que pasarla bien, ¿no? Y por último, bueno, el amor, ¿no? Que hablábamos, la alegría y la confianza cuando se forman, eso es el amor que puedo yo sentir por otra, hacen de que uno pueda darse cuenta que está formada o comprendida por otras dos, ¿no? Entonces, ya entendiendo esto, ya entendiendo las emociones básicas, ya entendiendo las emociones secundarias, lo importante sería que ustedes comiencen a practicar el cómo puedo yo gestionar adecuadamente mis emociones, cómo yo puedo de repente saberlas manejar, saberlas canalizar, qué cosa podría hacer. Y podríamos hablar, por ejemplo, de 3 puntos que nos pueden servir, ¿no? El primer punto podríamos decir que hay que aceptar tanto las emociones positivas como negativas, ¿no? Todas las emociones nos sirven, no existe, como ya les había dicho, ni buenas ni malas, pero siempre trata de tener esto presente. En la vida, cada cosa que te toque vivir siempre va a ser que va a tener algo positivo. Esta pandemia nos está enseñando muchas cosas. También nos está haciendo tener momentos negativos. Pero hay que sacar lo positivo de cada situación, y esa es la forma de cómo afrontar la vida, porque los problemas no los podemos evitar. Y el sentir, por ejemplo, una emoción negativa no podemos evitarlo. Pero sí lo que podemos es sacar una enseñanza, sacar un aprendizaje y aprender de los errores que hemos podido cometer. Cada uno de nosotros es responsable de sus decisiones. Y si cometemos un error, no quedarnos estancados, sino darnos cuenta de que esa emoción, por ejemplo, negativa, me sirve para aprender. Y esa emoción positiva también me sirve para aprender. Porque si me siento bien, eso es lo que quiero. Y si no me siento bien, aprendo de mi error y no lo vuelvo a cometer. Trata de ser consciente, que te puedas dar cuenta de lo que tú puedes sentir y de lo que tú puedes pensar. No se trata de lo que dijo tu amigo, de lo que dijo mi amiga, o que alguien me ha dicho que yo debo de pensar así. Cada persona piensa y siente diferente. Por eso es tan importante que hagas una mirada hacia adentro y que te des cuenta que cuando tú pasas por una situación, te puedas identificar qué es lo que estoy sintiendo, si esto que estoy sintiendo me va a ayudar, es algo real o es algo irreal, o esto que estoy pasando de repente es producto de una idea o un pensamiento irracional. Cuando tenemos una discusión con alguien, en casa por ejemplo, a veces pensamos, nadie me entiende, o podemos pensar, no tengo buena suerte. ¿Realmente tiene que ver con un tema de suerte o tiene que ver con un tema de esfuerzo de nosotros? ¿Realmente nadie me entiende? ¿O es que yo no he podido expresar o identificar realmente qué es lo que quiero? Sea una, sea otra forma, siempre vas a tener la posibilidad de volver a repetir o cambiar o replantear las cosas. Por eso es importante que lo tomes en cuenta, que esas emociones, cuando tú las descubras, te sirva a ti para darte cuenta qué es lo que realmente te hace. Y tercero, podríamos decir que tendríamos que desarrollar un poquito más esa inteligencia emocional. No actuar de repente por impulso, saber en qué momento
yo puedo quedarme también callado, o en qué momento es importante que yo no actúe o que sí actúe para no sentir mal o no hacer sentir mal al otro, ¿no? Estar en sintonía, por ejemplo, con tus emociones es lo que te va a llevar a desarrollar esa inteligencia emocional. Darle la importancia, darme cuenta de que en estos momentos, ok, estoy sintiendo algo, me estoy llenando de una emoción negativa, entonces algo está pasando que no me está gustando, ¿qué puedo hacer? Pero si yo me dejo llevar por la situación y no pongo un alto y simplemente dejo que esto fluya, no me va a servir para nada, ¿no? Esto va a ayudar a que en tu vida puedas tomar mejor las elecciones que tú decidas, que sepas estar más tranquilo para poder afrontarlas y que además puedas relacionarte mejor con otras personas. El tener inteligencia emocional te permite a tener control de lo que tú estás sintiendo y a la vez tener un poco más de sintonía con lo que tú vas a decir. De esa manera las cosas vas a ver que te van a ser mucho más fácil, y si cometes un error de repente no nos va a doler tanto como antes. Bien, vamos a ver si nuevamente queremos desafiarlos un poco como en todas las sesiones, y queremos ver si logran ustedes detectar la siguiente actividad que hemos preparado para ustedes. Van a encontrar varias emociones, el que tú juntes emociones y queremos que le pongan un nombre. Si yo te doy 2 emociones, ¿cuál crees que es el resultado? Entonces le voy a dar un minuto para que puedan observar qué emociones creen que es el resultado cuando juntas 2. Hay algunas de ellas que ya los he mencionado durante la sesión, un poco para guiarlos, pero vas a ver que va a ser sumamente divertido, y lo más importante, que al tú practicarlo o al tú hacerlo, el ejercicio, te vas a dar cuenta de cuánto es tu capacidad para poder conocerte o ponerle nombre real a lo que estás sintiendo. Vamos a ver cómo les va. Bien, no hay respuesta ni buenas ni malas, sino que estamos aprendiendo a conocernos, estamos haciendo un primer paso para reconocernos quiénes somos y cómo somos. Y si no has logrado, por ejemplo, ponerle o de acertar en todas, no te preocupes, quiero mostrarte, estos son los resultados. Y en estos resultados puedes darte cuenta del nombre real de esa emoción mixta que de repente no conocías, ¿no? Entonces, esperamos que toda esta información les pueda ser útil, que la puedan practicar, que puedan un poquito reconocer más lo que ustedes sienten, y lo más importante, como siempre, que lo practiquen, porque es la única forma de que ustedes se puedan sentir más confiados, más seguros, y puedan hacer que esta información pase a ser parte de ustedes, de su vida. Bien, nuevamente ya en la parte final, agradecer a Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos pues hemos podido llegar a ustedes, y esperamos volvernos a encontrar en la próxima sesión. Vamos a tocar el tema de cambiar pensamientos negativos, y esperamos que les haya gustado. Entonces, cuídense mucho, a recordar un poquito más que lo importante es identificar lo que sienten y no dejarnos llevar por esas emociones. Recuerden que atrás de esas emociones mixtas pueden haber otras emociones que no nos hemos dado cuenta, y eso te va a ayudar a que te puedas sentir mejor.
Cuídense todos.